Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En este video, o en particular serie de videos, vamos a tocar un tema que en un sentido es controversial, pero en otro sentido no lo es. Porque obvio, nosotros como pueblo de Israel siempre indagamos y estudiamos todos los temas que tienen que ver con nuestra fe, con nuestro conducir a diario. El tema que vamos a tocar es un asunto de que si la electricidad, que todos asumen está prohibido en Shabbat, ¿es realmente prohibido? En Shabbat y en la fiesta, ¿se considera realmente la electricidad fuego? Pues este es el tema que vamos a tocar porque tenemos que entender que no es un tema tan fácil de que es un sí o no. En 1959, el Chazon Ish, un rabino de ese entonces muy piadoso, argumentó que estaba prohibido su uso porque lo consideraba fuego. Y obvio, si es fuego, claramente no hay ninguna discusión porque la Torá dice claramente que no hemos de emprender fuego en el día Shabbat. Y aunque la mayoría de los rabinos ortodoxos ha considerado esto como tal, no todos los rabinos ortodoxos concuerdan, aunque dicen por ahí que están todos en acuerdo. Toda la prohibición actual sobre prohibiendo la electricidad en Shabbat y en Yom Tov comenzó con este rabino, el Chazon Ish. Su contrincante era el rabino Auerbach, otro rabino de gran reconocimiento y bien piadoso, que argumentó que no, que la electricidad no es fuego. Ya mi opinión, el rabino Auerbach estaba en lo correcto. Pero cada uno de ustedes deberán determinar si es o no es para su comunidad y persona. Solo digo que hay que velar el asunto de lo que se llama Morit Ayin. Morit Ayin es en sí lo que aparece ante los ojos de los demás. Y como esto puede afectar la vista de personas judías, muchas veces hay que tener mucho cuidado que no sirvamos de piedra de tropiezo aquellos que no tienen el conocimiento vasto y profundo de lo que se debe de tener cada judío cuando estudia cualquier tema del judaísmo, incluyendo si en sí electricidad es fuego o no. Los argumentos en contra de la postura de Chazon Ish sobre la electricidad, particularmente con respecto a su uso en Shabbat, se centran principalmente en la idea de que encender un circuito eléctrico es más parecido a abrir una puerta que a crear algo nuevo, y que la naturaleza temporal de la activación eléctrica no constituye una violación de la prohibición de construir en Shabbat, una opinión fuertemente defendida por el rabino Shlomo Zalman Auerbach, en lo cual yo concuerdo con él. Quien no estaba de acuerdo con el Chazon Ish en este tema. Puntos muy clave contra la visión del Chazon Ish, carácter temporal de la activación eléctrica, a diferencia de los actos tradicionales considerados construir en Shabbat, encender la electricidad es temporal y fácilmente reversible, lo que hace más comparable a abrir una puerta, la cual no está prohibido. La intención y propósito de todo esto es para que tengamos un poquito de claridad, para que si usted ve a alguien haciendo algo que aparentemente se considera prohibido, no lo tenga así en mente. Hay una distinción al encender e interrumpir, y esta es la intención y el propósito. El encender e interrumpir de luz, la intención no es crear algo nuevo, sino simplemente utilizar función preexistente del dispositivo, distanciándolo aún más del concepto de edificio.
Distinción entre crear y activar. Los críticos argumentan que completar un circuito eléctrico no es lo mismo que crear algo de la nada, sino más bien activar un sistema preexistente. Consideraciones prácticas en cuanto a esto. La aplicación estricta de la interpretación del Chazon Ish podría llevar a la limitación significativa en la vida moderna, especialmente en la área de equipos médicos y aparatos esenciales. La electricidad y Shabbat en una visión halájica. En la parashá de esta semana o de la semana encontramos el mandato de la Torá de abstenerse de encender fuego en Shabbat. Como dice, y no encenderéis fuego en ninguna de vuestras viviendas en el día de Shabbat. Éxodo 35, verso 3. Si bien en el pasado el fuego era una forma primaria de energía para los asuntos humanos, hoy su lugar ha sido ocupado por la electricidad. Muchas funciones que antes se utilizaban el fuego, hoy utilizan electricidad, la luz, cocinar y muchas otras cosas. Hoy en día la gran mayoría de cocinas no tienen estufa con fuego, sino más bien una plancha de cristal y sobre esto ciertos hornos que calientan la superficie y esta superficie en sí calienta la comida. ¿Es esto, si se enciende fuego? El uso de la electricidad en Shabbat ha sido, por lo tanto, una gran cuestión halájica durante más de un siglo, y todavía lo está haciendo. Y de hecho el asunto ha provocado un intenso debate halájico sobre una amplia gama de cuestiones que continúa hasta el día de hoy. En este estudio discutiremos los conceptos básicos del uso de la electricidad en Shabbat. ¿Por qué considerar el uso de la electricidad como una prohibición de Shabbat? ¿Cuáles de las razones son prohibiciones de la Torá y cuáles son rabínicas? ¿Y cómo han cambiado los avances tecnológicos las que cuestionan halágicamente involucradas? ¿Y qué se hace en la práctica? A continuación, analizaremos esta cuestión o estas cuestiones y la próxima semana, si Dios lo permite, si Dios quiere, hablaremos sobre todo tipo de específicos aparatos eléctricos, incluyendo el teléfono, incluyendo otros aparatos. ¿Es encender electricidad un acto de melajá? Melajá significa obrar o trabajo. Prácticamente todos los poskim de los últimos 100 años están de acuerdo en que está prohibido encender luces y aparatos eléctricos en Shabbat. Pero ten en mente, esto es recién. Esto se aplica no solo a las bombillas incandescentes, que como vemos a continuación son un caso especial en el uso de la electricidad, sino incluso a los electrodomésticos habituales de la cocina y del hogar. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? ¿Cuál es la cuestión halájica de involucrado en encender luces y electrodomésticos en Shabbat? Se han dado tres sugerencias principales para el argumento de que la electricidad es fuego, en la cual no lo es. Y todo esto es basado en la interpretación del Chazon Ish de Or HaHaim. Y esto lo vamos a ver para que podamos entender por qué un gran número de rabinos sigue esa posición. Una de las opiniones halágicas más aceptadas sobre el uso de electricidad en Shabbat es la del Chazon Ish, la cual ha dominado la mayoría de las decisiones actual de las comunidades judías ashkenazí. El Chazon Ish en Or HaHaim 50, verso 9, ver también Meoros Nasen 6.7, escribe que completar un circuito eléctrico activo se considera boné, es decir, un acto de construcción prohibido. Acertar el circuito, un cable inútil y sin vida cobra vida. Esto cae dentro de la categoría halágica de boné, de lo que es poner los últimos clavos, se puede decir, a la pared, y por lo cual está prohibido construir un edificio y asamblar un objeto a partir de sus partes constituyentes. Bueno,
Según este enfoque, cerrar un circuito eléctrico en Shabbat es una transgresión bíblica total, ya que la melaja es de boné, y no necesariamente encender fuego, sino boné de construir, y es una prohibición bíblica. Muchas autoridades han debatido esta postura hasta la actualidad, y uno de los más conocidos entre ellos es el Rav Shlomo Zalman Auerbach, otro rabino de su tiempo, quien analiza el tema en su obra Minhaj Shlomo, volumen 1, número 11. El Rav Auerbach señala varias razones por las cuales cerrar un circuito eléctrico no es un acto de boné. Y si no es un acto de boné, entonces no está prohibido. La más importante de ellas es que es más parecido a abrir y cerrar una puerta. Si bien nominalmente es un acto de construcción, cerrar una puerta en Shabbat no constituye una transgresión halájica, porque la puerta debe abrirse y cerrarse constantemente. Véase el ejemplo en Ramo Orach Chaim, y aquellos que están estudiando conmigo lo que es el Shulchan Aruch, ya hemos cubierto esto en ese libro Shulchan Aruch, en lo que es el Siman 626 y en el verso 3. Si bien muchos poskim no necesariamente coinciden con los análisis del Chazon Ish, las autoridades abordaron el tema antes que el Chazon Ish ni siquiera plantearon la cuestión del boné como una posibilidad. Su opinión es ampliamente aceptada y citada como un factor para decidir cuestiones de electricidad en Shabbat. Por ejemplo, les recomiendo que vean lo que es Shut Tzitz Eliezer, volumen 6, el número 6, y Shut Minhaj Yitzhak, el volumen 3, el número 38. El Maje Bepatesh, el completar un producto o una obra. Otra posibilidad para entender el uso de electricidad como una violación de la prohibición bíblica es el trabajo de Maké, Bepatesh, que generalmente se refiere al acto final, terminar un producto y hacerlo funcional, como cortar los hilos que quedan después de coser. El Shut Tzitz Eliezer en volumen 6, número 6, sugiere que esta aplicación y ordena como precedente a autoridades que prohibieron darles cuerda a un reloj en Shabbat. Por esta razón sería prohibido. Vea el Mishnah Berurah 338, verso 15. De manera similar, el rabino Asher Weiss, en Shut Minhaj Asher, volumen 1, el número 30, y ver también el volumen 2, el número 34, ha sugerido que la electricidad cae dentro de la prohibición de Tikkun Maná, una prohibición dentro de la categoría de Maké Bepatesh. Sin embargo, la sugerencia de que Maké Bepatesh es planteado por el Rav Shlomo Zalman Auerbach en su obra Shut Minhaj Shlomo, volumen 1, número 1, quien rápidamente rechaza ese enfoque. Él escribe que en el caso de un aparato diseñado para estar encendido y apagado continuamente, dado que el aparato no está encendido permanentemente, no se aplicará ninguna prohibición de dejarlo inutilizado. El Rav Yaakov Breish, en el Shut Heskat Yaakov, volumen 1, número 53, también rechaza esta posibilidad. Sin embargo, el rabino Moshe Feinstein, en su obra de Orach Chaim, capítulo 4, verso 84, al discutir el uso de un micrófono o una altavoz en Shabbat, sostuvo que uno viola la prohibición de boné y maké bepatesh. Muy importante que vea lo que dice el rabino Ovadia Yosef sobre el uso del micrófono en Shabbat, que le va a sorprender. Molid, creando algo nuevo. Una posible prohibición rabínica relacionada con el uso de la electricidad en Shabbat es la prohibición de Molid, que se refiere a la creación de algo nuevo, como un cambio de estado o una creación de un nuevo aroma fragante en la ropa. Beitzat 23a. El Rav Yitzhak Shmelki, en Shut Beit Yitzhak, volumen 2, el número 31, sugirió que girar al encender un aparato eléctrico se considera que se crea algo nuevo, ya que se crea el flujo
del comiente que da vida al aparato. Esto está rabínicamente prohibido en Shabbat. Rabínicamente, no por Torah. Bueno, sigamos. Shutetz Eliezer, volumen 1, no está de acuerdo con esa evaluación. Y al hablar sobre esto de los teléfonos en Shabbat, descarta la comparación de la electricidad con la creación de un nuevo olor fragante, argumentando que una corriente eléctrica intangible no puede equiparse con un olor que se puede sentir. En una línea similar, Rav Shlomo Auerbach afirma que hay muchos actos de la creación de algo nuevo y que los sabios no prohibieron. No podemos deducir el caso específico de crear un aroma fragante en la ropa que usa la electricidad estará prohibido. Razones adicionales y tiempos cambiantes. Una razón adicional que mencionado por el Hazon Ish en Orach Chaim 50, verso 9, es que la corriente que pasa a través de un cable elevara la temperatura del cable al grado de Yad Soleret Bo. Yad Soleret Bo lo vas a ver muchas veces en aspecto de kashrut también, que significa se extrae la mano por causa del calor. Y por lo tanto se considera un acto de bishul, de cocinando. Cocinando el alambre. Y por lo tanto el Hazon Ish escribe que está prohibido incluso cuando la persona no está consciente de que está cocinando algo, incluso si no es su intención. El Rav Shlomo Zalman Auerbach no está de acuerdo. Y con esta evaluación argumentando que en efecto es solo leve y transitorio, que dado que no es un objetivo previsto, no se aplica ninguna prohibición. Y además hoy en día, donde la mayoría de los electrodomésticos no tienen cables que se calientan, esta consideración generalmente no se aplica. Edicid arrebata el argumento de Hazon Ish. Otra consideración que se planteó en el pasado es la cuestión de la generación de las chispas. Todos son chispas. Cuando presiona el botón para llamar el teléfono, es chispa. Es lo que te dicen. Crear una chispa es una prohibición rabínica. Beisar 33a. El Hazon Ish, capítulo 50, verso 9, y el Herja Yaakov, en su capítulo 1, verso 55. Y Ordos han señalado que esta es la relación con el uso de la electricidad en Shabbat. El Rav Zalman Shlomo Auerbach también rechazó este razonamiento, argumentando que dado que las chispas son diminutas, normalmente no visibles, y no generan calor, es posible que ni siquiera se considere fuego. Además, no hay intención de crearlo y no se quieren y se están creando de manera inusual. Hoy en día la mayoría de los electrodomésticos no generan chispa y por lo que está explicando normalmente no será relevante. Ahora vamos a ver los bombillos y incandescentes. Este argumento, los bombillos. Las primeras teshuvot relacionadas con el uso de la electricidad se sentaron en las bombillas incandescentes que producen luz calentando un filamento mediante corriente eléctrica hasta que brilla. Según la decisión del Rambam, Shabbat 12.1, hacerlo implica la prohibición bíblica de encender una llama, como vemos en Sha'ar Hatziyun, capítulo 318, verso 1, mientras que el Ravad, la prohibición involucrada es cocinar en lugar de encender una llama. De todo modo, cuando se calienta un metal hasta que brilla, hay una prohibición bíblica involucrada. Basándose en esta suposición, muchos poskim dictaminaron que encender una luz eléctrica incandescente viola una prohibición bíblica. Según, véase el Shut Beit Yitzchak y Oredea, capítulo 1, verso 120, el Shut Al-Hiser, volumen 3, y también el número 60, Melamed Lejoil Orach Chaim 49 y el Hazon Ish Orach Chaim, capítulo 50, verso 9, entre muchos otros.
Téngase en cuenta que según algunas autoridades, estas normas se aplican específicamente a Shabbat y no a Yom Tov. Y esto lo puedes ver también en Pesach Frank, Kol Torah, año 57-94, y varias otras autoridades de fuentes citadas en el Hashmal, en Behal Lachá, capítulo 2, verso 5, y sostuvieron que está permitido encender luces incandescentes en Yom Tov, ya que el fuego se crea de manera indirecta y no directa. Sin embargo, el consenso de las autoridades que esto está prohibido incluso en Yom Tov, como dictaminaron el Moshe Feinstein, el Sushut y Gross Moshe Or HaChaim y muchos otros. Sin embargo, aquí no termina el argumento. La costumbre halágica. El Rav Shlomo Auerbach en Shut Minhat Shlomo, después de rechazar las fuentes potenciales señalándolas anteriormente como razones para prohibir la electricidad en Shabbat donde no se genera luz ni calor, concluye que la costumbre, no obstante, debe ser estricta en la materia y que la estricta tradición está respaldado por todas las autoridades halágicas, y este es un principio muy importante en la halaja. Es decir, estamos hablando ya de tradiciones. Por ejemplo, en la tradición sefaradita, muchos años atrás, antes que apareció este Chazon Ish, ya la costumbre en muchas de las comunidades sefarditas, incluyendo en Turquía, se encendía los bombillos y la electricidad en las sinagogas, en las casas, en los electrodomésticos de su tiempo. Y por lo tanto se formó una tradición de continuar esto. ¿Vamos de rechazar una tradición que se convierte en halaja? Esa es la pregunta que se está haciendo. La costumbre halágica. Rav Zalman Auerbach, después de rechazar las fuentes potenciales señaladas anteriormente, con razones para prohibir la electricidad en Shabbat donde no se genera ni luz ni calor, concluye que la costumbre, minhag, no obstante, debe ser estricta en la materia, y que la estricta tradición está respaldado por todas las autoridades halágicas. Este es un principio muy importante que, y si lo vamos a ver, transgredió el Chazon Ish en imponer su decisión. No lo digo yo. El Chazon Ish, después de escribir por qué, según la ley estricta de la ley, se podía concluir que está permitido abrir y cerrar un paraguas en Shabbat, y escribe que prácticamente hablando está prohibido abrir y cerrar un paraguas. Paraguas, ¿por qué? Permitir abrir y cerrar un paraguas causa una grieta en las paredes de la observancia de Shabbat. El asunto en manos de los Gedolim para cerrar las brechas en la cerca. Esto es lo más estricto que una prohibición o un individuo, porque es una valla para todas las naciones y todas las generaciones. Como hemos visto, según algunas autoridades, existe la posibilidad de que exista prohibiciones de la Torá, posible, no es que es, de la Torá sobre el uso de la electricidad en el Shabbat, y la costumbre común es tratarlo como tal. Asimismo, cuando nos enfrentamos en un dilema entre diferentes acciones prohibidas, como por ejemplo entre hacer una llamada telefónica a un conductor no judío para que vaya al hospital y conducir nuestro propio coche, es importante ser consciente de que la prohibición implicada, el uso de los aparatos eléctricos, no es algo claro y ciertamente no al nivel bíblico. Sin duda, utilizar el teléfono es preferible que conducir un coche. El artículo que vamos a ver en el próximo video, que Dios nos lo permite, analizaremos el uso de ciertos electrodomésticos como el refrigerador, teléfonos, temporizadores, y cada uno de los cuales plantea cuestiones específicas relacionadas en el Shabbat. Ya hemos visto aquí que no todos los poskim están de acuerdo de que la electricidad es fuego. El Chazon Ish dice sí, Auerbach dice no. Tenemos ahora un debate aquí por el bien de toda la comunidad. ¿Debemos de usar electricidad? ¿Se usa electricidad en Shabbat? Esa pregunta obviamente es sí,
porque todos los aparatos electrodomésticos en Shabbat todavía continúa encendido. No los desenchuflan de la pared. So, técnicamente tiene el estatus, si lo vamos a ver con el argumento de Chazon Ish, como potencial fuego. Lo más interesante, nunca se me olvida, el día que cuando me invitaron para una cena Shabbat en una casa hasídica de Chabad, y este asunto fue preguntado. Y ustedes saben que la costumbre de muchos hasídicos es apagar el bombillo de la nevera, que cuando se abre la nevera no se enciende el bombillo. Pero, ¿qué va a parar el motor de lo que es el thermostat de la nevera? Porque sin duda han visto que cuando abren la nevera sale el aire frío y se enciende de nuevo el motor. No están iniciando lo que es la electricidad en esos momentos de abrir la puerta y cerrarlo. Hasta el extremo que he visto que han pedido a una persona no judía estar presente para que puedan abrir y cerrar la nevera en Shabbat, porque ellos no van a poder abrirlo o cerrarlo durante Shabbat. Vamos a ver algo más práctico según el Auerbach, que es la costumbre de muchas comunidades judías siguiendo la práctica de utilizar la electricidad en Shabbat. Y lo que vamos a ver en el próximo video, no se me lo pierde. Shalom.